Imagina que tienes 16 años. Imagina que llevas una corona que pesa más que tu propio cuerpo enfermo. Imagina que cada mañana, cuando abres los ojos, lo primero que sientes no es el calor del sol de Tierra Santa, sino el dolor sordo de una enfermedad que te está devorando por dentro. Una enfermedad que no tiene cura. Una enfermedad que te ha robado la sensibilidad de las manos, que está consumiendo tu rostro, que convierte cada día de tu existencia en un recordatorio constante de que vas a morir joven, desfigurado y probablemente olvidado. Ahora imagina que un mensajero llega galopando hasta las puertas de tu fortaleza. Viene cubierto de polvo y de miedo. Te dice que Saladino, el hombre más peligroso del mundo conocido, el sultán que ha jurado borrar tu reino del mapa, está marchando hacia ti con 26.000 soldados, 26.000 hombres entrenados para matar, 26.000 gargantas gritando tu muerte. Y tú, con las manos vendadas para ocultar las llagas, con el cuerpo ardiendo de fiebre, con apenas 500 caballeros a tu espalda, tienes que tomar una decisión. Puedes quedarte detrás de tus murallas. Puedes esperar a que Saladino arrase tus tierras, viole a tu gente, queme tus cosechas y luego se retire satisfecho, dejándote con vida pero sin reino. O puedes salir a campo abierto. Puedes montar a caballo a pesar de que tus piernas apenas responden. Puedes enfrentar a un ejército 52 veces más grande que el tuyo. Y puedes morir con la espada en la mano, como juraste que harías cuando te coronaron rey de Jerusalén. Eso es exactamente lo que Balduino IV decidió hacer en noviembre del año 1177. Y lo que sucedió después no fue una batalla, fue un milagro sangriento. Pero antes de contarte cómo 500 hombres destrozaron a 26.000, necesito que entiendas algo fundamental. Necesito que comprendas la magnitud de lo que estaba en juego. Porque esta no fue una escaramuza cualquiera en un rincón polvoriento del mundo. Esta fue la batalla que decidió si la cristiandad sobreviviría en Oriente o sería barrida para siempre. Esta fue la batalla que determinó el destino de Europa durante los siguientes 1000 años. Y esta fue la batalla que convirtió a un adolescente moribundo en leyenda. Hagamos los números. Porque los números, cuando son tan brutales como estos, cuentan una historia por sí solos. Saladino comandaba un ejército de aproximadamente 26.000 combatientes. Eso incluía a su guardia personal de mamelucos, guerreros esclavos entrenados desde la infancia para una sola cosa: matar cristianos. Incluía también a arqueros montados turcos, los mejores jinetes del mundo, capaces de disparar flechas con precisión mortal mientras galopaban a toda velocidad. Incluía infantería egipcia, veteranos de decenas de campañas, hombres que habían visto más muerte que años tenían de vida. E incluía a la élite de la caballería islámica, nobles que habían jurado ante Alá que no descansarían hasta que la última cruz fuera arrancada de Jerusalén. Ahora mira al otro lado del campo de batalla. Mira lo que tenía Balduino: 500 caballeros. Algunos historiadores dicen que eran menos, quizás 375. Otros sostienen que llegaban a los 500 con escuderos y sargentos montados. Da igual el número exacto. Lo que importa es la proporción. Por cada cristiano que iba a luchar ese día, había 52 musulmanes esperando para matarlo. 52 contra 1. Piensa en eso. Imagina que estás en una habitación con 52 personas que quieren tu cabeza. Imagina que todas están armadas. Imagina que todas saben pelear. Ahora imagina que tú tienes que ganar. Eso no es una batalla. Eso es un suicidio colectivo. Eso es lo que cualquier general sensato habría llamado una locura imperdonable. Y sin embargo, 500 hombres montaron sus caballos, besaron las cruces que llevaban al cuello y cabalgaron hacia la muerte segura. Para entender por qué lo hicieron, necesitas conocer el contexto. Necesitas saber qué había pasado en los años anteriores. Necesitas comprender el odio acumulado, las humillaciones, las traiciones y las promesas rotas que habían convertido Tierra Santa en un polvorín a punto de explotar. El reino de Jerusalén llevaba existiendo menos de un siglo cuando Balduino IV se sentó en el trono. Sus abuelos habían sido los primeros cruzados, aquellos fanáticos sanguinarios
que habían cruzado medio mundo para conquistar la ciudad santa. Y la habían conquistado. En el año 1099, los ejércitos cristianos habían tomado Jerusalén en una orgía de violencia que todavía hoy resulta difícil de describir sin que te revuelva el estómago. Los cronistas de la época, que no eran precisamente sensibles, escribieron que la sangre llegaba hasta los tobillos de los caballos en las calles de la ciudad. Hombres, mujeres, niños, ancianos, no importaba. Si no eras cristiano, morías. Y a veces, aunque lo fueras, también morías, porque en el caos de la masacre nadie se paraba a hacer preguntas. Esa fue la fundación del Reino de Jerusalén. Sangre y fanatismo. Y durante 80 años, ese reino había sobrevivido rodeado de enemigos por todos los flancos. Al norte, los principados musulmanes de Siria. Al sur, el califato de Egipto. Al este, las tribus beduinas del desierto. Y en el centro, un puñado de fortalezas cristianas aferradas a la tierra como garrapatas en un perro rabioso. La supervivencia había dependido de dos factores. Primero, la desunión de los musulmanes. Durante décadas, los emires y sultanes islámicos habían pasado más tiempo peleándose entre ellos que luchando contra los cristianos. Guerras civiles, asesinatos, traiciones palaciegas. El mundo islámico era un caos de facciones rivales, y mientras siguiera siéndolo, el reino de Jerusalén podía respirar. El segundo factor era la ferocidad de los caballeros cruzados. Eran pocos, sí, pero estaban entrenados desde la cuna para la guerra. Vestían armaduras que podían detener flechas, montaban caballos de guerra que pesaban el doble que los ponis árabes, y creían, con una convicción absoluta e inquebrantable, que morir luchando contra el infiel era el camino más directo al paraíso. Pero en el año 1174 todo cambió. Ese fue el año en que Saladino unificó Egipto y Siria bajo un solo mando. De repente, los cristianos ya no enfrentaban a un montón de príncipes rivales. Enfrentaban a un imperio con recursos ilimitados, con millones de súbditos, con ejércitos que podían ser reemplazados una y otra vez, mientras que cada caballero cristiano muerto era irreemplazable. Saladino no era un fanático ciego como algunos de sus predecesores. Era algo mucho más peligroso, un estratega brillante con paciencia infinita. Sabía que no necesitaba destruir el reino de Jerusalén de un solo golpe. Podía desangrarlo lentamente, podía atacar aquí y allá, quemar cosechas, capturar fortalezas menores, agotar los recursos cristianos hasta que el reino colapsara por su propio peso. Y eso fue exactamente lo que empezó a hacer. Las incursiones comenzaron casi de inmediato. Partidas de jinetes cruzaban la frontera, arrasaban aldeas y desaparecían antes de que los caballeros pudieran responder. Los campesinos morían o huían. Los campos quedaban sin cultivar. Las caravanas comerciales eran interceptadas. El flujo de dinero que mantenía vivo al reino empezó a secarse. Y cada vez que los cristianos reunían un ejército para responder, Saladino se retiraba, esperaba a que se dispersaran y volvía a atacar en otro punto. Era una guerra de desgaste, y los cristianos estaban perdiendo. En medio de este desastre, un niño enfermo se convirtió en rey. Balduino IV tenía 13 años cuando fue coronado. Los nobles que lo rodeaban esperaban que fuera una marioneta, un títere que ellos pudieran manipular mientras gobernaban en su nombre. Se equivocaron por completo, porque Balduino, a pesar de su juventud, a pesar de su enfermedad, demostró desde el primer día que tenía más coraje y más inteligencia que todos los varones de su corte juntos. La lepra se había manifestado cuando era niño. Su tutor, el historiador Guillermo de Tiro, fue el primero en notarlo. Estaba observando a Balduino jugar con otros niños cuando se dio cuenta de algo extraño. Los otros chicos se quejaban cuando se hacían daño, pero Balduino no reaccionaba. Guillermo le hizo una prueba. Le pellizcó el brazo con fuerza. Nada. Le clavó las uñas. Nada. El niño no sentía dolor en esa extremidad. Y Guillermo, que era un hombre educado, que había leído los tratados médicos de los antiguos, supo inmediatamente lo que aquello significaba. Lepra, la enfermedad de los malditos,
la sentencia de muerte más lenta y más cruel que existía, porque la lepra no te mata rápidamente. Te va consumiendo año tras año, década tras década. Primero pierdes la sensibilidad, luego empiezan las llagas, después los dedos se deforman y caen, la nariz se hunde, los ojos se nublan. Te conviertes en un monstruo viviente, en algo que la gente no puede mirar sin apartar la vista con asco. Y durante todo ese tiempo, durante todos esos años de agonía, tu mente permanece intacta. Sabes perfectamente lo que te está pasando. Sabes que cada día estarás peor que el anterior. Sabes que no hay escapatoria. Ese era el destino que esperaba a Balduino. Y lo sabía. Desde los 9 años, supo que iba a morir joven y iba a morir sufriendo. Cualquier otro niño se habría hundido en la desesperación. Cualquier otro habría renunciado a todo y esperado el fin entre almohadas y lágrimas. Pero Balduino no era cualquier otro niño. Balduino decidió que si su vida iba a ser corta, al menos sería gloriosa. Si iba a morir de todos modos, moriría como un rey, no como un inválido. Y así, cuando le pusieron la corona en la cabeza, cuando los nobles esperaban que fuera un monarca débil y manipulable, Balduino les demostró quién mandaba. Escuchaba a sus consejeros, sí, pero las decisiones las tomaba él. Y cuando había que luchar, él lideraba desde el frente. No desde la retaguardia segura, donde se quedaban los reyes prudentes. Desde el frente, donde silbaban las flechas y la muerte estaba a un golpe de espada de distancia. Los nobles murmuraban que estaba loco, que su enfermedad le había afectado el juicio, que un rey leproso no debería exponerse al combate. Pero los soldados rasos, los caballeros de a pie, los escuderos y los sargentos, esos lo adoraban, porque veían en él algo que no habían visto en ningún otro rey. Un hombre dispuesto a morir con ellos, no por ellos, con ellos. Había una diferencia, y los soldados la entendían. Para el otoño de 1177, Balduino llevaba 3 años en el trono. 3 años de batallas constantes, de incursiones, de noches sin dormir vigilando las fronteras. 3 años en los que su cuerpo había seguido deteriorándose mientras su espíritu se hacía más fuerte. Ya no podía ocultar las vendas en sus manos. Ya caminaba con dificultad algunos días, pero seguía montando a caballo, seguía empuñando la espada, seguía siendo el rey. Y entonces llegó la noticia que todos temían. Saladino había reunido el ejército más grande que jamás había lanzado contra los cristianos. No venía a hacer una incursión rápida, no venía a quemar unas cuantas aldeas y retirarse, venía a conquistar. Había cruzado el desierto del Sinaí con 26.000 hombres y se dirigía directamente hacia el corazón del reino. Su objetivo era claro: llegar a Jerusalén, tomar la ciudad santa y poner fin a 80 años de dominio cristiano en Tierra Santa. El ejército cruzado principal estaba en el norte, vigilando otra amenaza. Balduino se encontraba en Ascalón, una ciudad costera al sur, con un puñado de hombres. Cuando recibió los informes sobre la magnitud de las fuerzas de Saladino, sus consejeros le suplicaron que permaneciera tras las murallas, que esperara refuerzos, que no cometiera una locura. Balduino escuchó sus argumentos, sopesó las opciones, y luego hizo exactamente lo contrario de lo que le pedían. Ordenó que trajeran su caballo, ordenó que prepararan a los caballeros, y ordenó que sacaran del tesoro de la iglesia la reliquia más sagrada del reino, un fragmento de la Vera Cruz, la cruz en la que supuestamente había muerto Jesucristo. Si iban a cabalgar hacia la muerte, cabalgarían con Dios por delante. Lo que nadie entendía, lo que sus consejeros no podían comprender, era que Balduino había visto algo que ellos no veían. Había visto una oportunidad en medio del desastre. Saladino avanzaba confiado, seguro de que nadie se atrevería a enfrentarlo en campo abierto. Su ejército se había dispersado para saquear buscando botín y prisioneros. Estaba vulnerable. Y Balduino, el rey leproso, el adolescente moribundo, había decidido aprovechar esa vulnerabilidad. La pregunta era simple: ¿podían 500 caballeros derrotar a 26.000 enemigos?
La respuesta sensata era no. Pero la guerra no siempre la ganan los sensatos. A veces la ganan los locos. A veces la ganan los desesperados. Y a veces la ganan los que no tienen absolutamente nada que perder. Balduino no tenía nada que perder. La lepra iba a matarlo de todos modos. Su reino estaba condenado si no hacía algo, y él prefería morir cargando contra el enemigo que pudrirse lentamente entre las paredes de un palacio. Así que montó a caballo, levantó la vera cruz, y condujo a sus 500 hombres hacia el ejército más grande que Tierra Santa había visto en generaciones. Pero antes de seguir a Balduino en su cabalgata suicida, necesitas conocer al hombre que lo esperaba al otro lado del campo de batalla. Necesitas entender quién era Saladino, porque sin entenderlo a él, no puedes comprender la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Saladino no nació siendo sultán. No nació siendo conquistador. Nació siendo un don nadie, el hijo de un oficial kurdo al servicio de señores más poderosos. Los kurdos eran considerados montañeses rudos, buenos para pelear pero no para gobernar. Nadie esperaba que un kurdo llegara a nada importante. Y durante los primeros 30 años de su vida, Saladino no hizo nada para contradecir esas expectativas. Era un funcionario menor, un burócrata, un hombre que prefería los libros de teología a las espadas y las lanzas. Sus contemporáneos lo describían como alguien tranquilo, casi tímido, más interesado en discutir sobre interpretaciones del Corán que en liderar ejércitos. Y entonces todo cambió. Su tío Shirkuh era un general al servicio de Nur ad-Din, el poderoso señor de Siria. Shirkuh fue enviado a Egipto para intervenir en una guerra civil entre facciones rivales del califato fatimí. Y se llevó a su sobrino con él, probablemente porque necesitaba a alguien que supiera leer y escribir para encargarse del papeleo. Saladino fue a Egipto como secretario, no como guerrero. Pero la guerra tiene una forma curiosa de transformar a los hombres. Y en Egipto, algo despertó dentro de Saladino. Nadie sabe exactamente qué fue. Quizás fue la primera vez que vio morir a hombres en combate. Quizás fue la sensación del poder, de tener la vida de otros en tus manos. Quizás fue simplemente que descubrió que era bueno en aquello. Fuera lo que fuera, el burócrata tímido empezó a convertirse en algo completamente diferente. Cuando su tío murió, Saladino se encontró de repente al mando de un ejército en tierra extranjera. Tenía 31 años. Y en lugar de volver a casa con el rabo entre las piernas, hizo algo que nadie esperaba. Se quedó. Tomó el control. Y en cuestión de meses, se había convertido en el hombre más poderoso de Egipto. Lo que siguió fue una década de conquistas que dejó al mundo islámico boquiabierto. Saladino no solo consolidó su poder en Egipto, marchó hacia el norte y tomó Siria cuando murió su antiguo señor Nur ad-Din. Conquistó ciudad tras ciudad, derrotó a rivales que tenían ejércitos más grandes y más experiencia. Y lo hizo todo mientras construía una reputación de justicia y honor que contrastaba brutalmente con la brutalidad de sus contemporáneos. Porque Saladino no era un carnicero, no era un sádico como tantos otros señores de la guerra de su época. Cuando tomaba una ciudad, no la saqueaba. Cuando capturaba prisioneros, no los torturaba. Pagaba rescates justos, cumplía su palabra y trataba a sus enemigos derrotados con una dignidad que muchos de ellos no merecían. Los cruzados lo odiaban, por supuesto, pero también lo respetaban, y algunos, en secreto, lo admiraban. Para 1177, Saladino tenía 39 años y estaba en la cima de su poder. Había unificado el mundo islámico desde el Nilo hasta el Éufrates. Tenía recursos inagotables, ejércitos que podía reclutar una y otra vez, y la legitimidad religiosa que le daba ser el campeón de la yihad contra los invasores cristianos. Y ahora, finalmente, había decidido que era el momento de acabar con el reino de Jerusalén de una vez por todas. La campaña había sido planeada durante meses. Saladino había reunido tropas de todas las provincias de su imperio, egipcios del delta del Nilo, sirios de Damasco y Alepo, kurdos de las montañas, su propia gente, turcomanos de las estepas del este,
Y por supuesto los mamelucos, su guardia personal de élite, los guerreros más letales del mundo conocido. 26.000 hombres cruzaron el desierto del Sinaí en noviembre. Imagina esa columna durante un momento. Imagina el polvo levantándose hasta el cielo, mientras miles de caballos y camellos avanzan en formación. Imagina el sonido de los tambores marcando el ritmo de las intostientas marcha. Imagina las banderas ondeando al viento del desierto. Cientos de estandartes con inscripciones coránicas bordadas en oro. Imagina el brillo del sol reflejándose en miles de puntas de lanza, en miles de cascos pulidos, en miles de espadas enfundadas esperando el momento de beber sangre cristiana. Eso era lo que se acercaba al reino de Jerusalén. Eso era lo que Balduino había decidido enfrentar con 500 hombres. Pero aquí está el detalle que los historiadores muchas veces pasan por alto. Saladino no esperaba una batalla. No había venido a luchar. Había venido a conquistar, que es algo muy diferente. Su plan era simple y brillante en su simplicidad. Avanzaría hacia el norte siguiendo la costa, arrasando todo a su paso. Los cristianos, muy inferiores en número, no se atreverían a enfrentarlo en campo abierto. Se encerrarían en sus fortalezas y lo verían pasar impotentes. Y él seguiría adelante hasta Jerusalén, cuyas murallas no resistirían un asedio prolongado. Para Navidad, pensaba Saladino, estaría rezando en la mezquita de Al-Aqsa. Era un plan razonable. Era un plan que cualquier estratega habría aprobado. Y precisamente por eso era vulnerable. Porque Saladino había cometido el error más antiguo de la guerra. Había subestimado a su enemigo. No subestimó la fuerza militar cristiana. Sabía perfectamente cuántos caballeros tenía el reino de Jerusalén, y sabía que no eran suficientes para detenerlo. Lo que subestimó fue la locura. Subestimó la posibilidad de que alguien fuera lo suficientemente demente como para atacarlo con fuerzas tan ridículamente inferiores. Y subestimó a Balduino. Mientras Saladino avanzaba confiado, el ejército musulmán empezó a dispersarse. Esto era normal. Esto era esperado. Los soldados llevaban semanas de marcha y querían botín. Querían esclavos. Querían saquear las ricas aldeas cristianas que encontraban a su paso. Y Saladino, que necesitaba mantener alta la moral de sus tropas, les permitió hacerlo. Al fin y al cabo, no había peligro. Los cristianos estaban encerrados temblando tras sus murallas. ¿Qué podía salir mal? Las partidas de saqueo se alejaron del cuerpo principal del ejército, algunas a kilómetros de distancia. La formación que había cruzado el Sinaí como un puño cerrado se abrió como una mano extendida, con los dedos separados y vulnerables. Y Saladino, en el centro, cabalgaba tranquilamente con su guardia personal, sin preocuparse por mantener una disciplina estricta. ¿Para qué? Esto no era una guerra, esto era un paseo triunfal. Ahora vuelve a Ascalón. Vuelve a la pequeña ciudad costera donde Balduino esperaba con sus 500 caballeros. Y entiende lo que estaba sucediendo dentro de esas murallas. Los informes llegaban hora tras hora. Mensajeros agotados que habían cabalgado a reventar sus caballos para traer noticias. Y cada informe era peor que el anterior. El ejército de Saladino era más grande de lo que habían estimado. Avanzaba más rápido. Ya había arrasado varias aldeas. Los campesinos huían hacia el norte, llevando solo lo que podían cargar en sus espaldas. Las mujeres lloraban, los niños gritaban, y los hombres maldecían a un dios que parecía haberlos abandonado. Dentro del consejo de guerra, los nobles discutían. Algunos querían enviar mensajeros al ejército principal, que estaba en el norte, y esperar refuerzos. Otros querían negociar una tregua, comprar tiempo a cualquier precio. Y otros, los más pragmáticos, sugirieron que quizás era momento de evacuar el reino, retirarse a las ciudades costeras y esperar ayuda de Europa. Balduino escuchaba en silencio. Su rostro, ya empezando a mostrar las marcas de la lepra, no revelaba ninguna emoción. Sus manos, vendadas con lino blanco, descansaban sobre la mesa del consejo. Y sus ojos, todavía sanos, todavía brillantes de inteligencia, iban de un consejero a otro, evaluando, calculando, pensando.
Cuando todos terminaron de hablar, el rey habló. Y lo que dijo dejó a sus consejeros mudos de asombro. Dijo que iban a atacar, no iban a esperar refuerzos, no iban a negociar, no iban a esconderse, iban a salir de Ascalón, iban a encontrar al ejército de Saladino, e iban a destruirlo. Hubo un momento de silencio absoluto. Luego, varios nobles empezaron a protestar a la vez. Era una locura, era un suicidio, era condenar al reino a la destrucción por el capricho de un rey adolescente que probablemente ya había perdido la razón por culpa de su enfermedad. Balduino dejó que protestaran, y cuando terminaron, explicó su razonamiento con una claridad que contrastaba brutalmente con lo que le estaban acusando. Primero dijo: esperar refuerzos no serviría de nada. El ejército principal estaba demasiado lejos. Para cuando llegara, Saladino ya habría tomado Jerusalén. Segundo, negociar era inútil. Saladino no había venido a negociar, había venido a conquistar. Cualquier tregua sería temporal, y solo serviría para darle tiempo de consolidar sus ganancias. Tercero, y esto era lo más importante, Saladino no esperaba un ataque. Su ejército estaba disperso, estaba confiado, estaba vulnerable. Sí, los cristianos eran muy inferiores en número, pero los caballeros cruzados no eran soldados normales. Eran la caballería pesada más devastadora del mundo. Un caballero con armadura completa, montado en un caballo de guerra, cargando con lanza calada, era prácticamente imparable. Los musulmanes lo sabían. Le temían a esa carga más que a cualquier otra cosa. Y si los 500 caballeros podían alcanzar al cuerpo principal del ejército enemigo mientras estaba desprevenido, mientras sus mejores tropas estaban dispersas saqueando, tenían una oportunidad pequeña, una oportunidad desesperada, pero una oportunidad real. Los nobles seguían sin estar convencidos, y entonces Balduino jugó su última carta. Se puso de pie, aunque hacerlo le causaba dolor. Miró a cada uno de sus consejeros a los ojos, y dijo algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. Dijo que él iba a ir, con o sin ellos. Si era necesario, cabalgaría solo contra Saladino, porque prefería morir como un rey cristiano que vivir como un cobarde. Y si ellos, los nobles de Jerusalén, los descendientes de los cruzados que habían conquistado Tierra Santa, preferían esconderse mientras su rey cabalgaba hacia la muerte, entonces no merecían llamarse caballeros. El silencio que siguió fue denso como la piedra. Los nobles se miraron entre sí, y uno por uno empezaron a asentir. No porque creyeran que iban a ganar, no porque pensaran que el plan tenía sentido, sino porque su rey, un muchacho enfermo de 16 años, les había recordado lo que significaba el honor. Las órdenes se dieron esa misma noche. Los caballeros revisaron sus armaduras. Los herreros trabajaron hasta el amanecer, afilando espadas y reparando cotas de malla. Los escuderos prepararon los caballos, cepillándolos y alimentándolos porque quizás sería la última vez. Y los sacerdotes ofrecieron misa tras misa, absolviendo pecados, administrando últimos sacramentos, preparando almas para el viaje que muchas de ellas harían al día siguiente. Había algo más, algo que le daría a esta cabalgata un significado que trascendía lo militar. Balduino ordenó que trajeran la Vera Cruz. Tienes que entender lo que esa reliquia significaba para los cristianos de la época. No era simplemente un objeto religioso, era el símbolo supremo de su fe. Supuestamente contenía un fragmento de la cruz original en la que Jesucristo había sido crucificado. Helena, la madre del emperador Constantino, la había encontrado en Jerusalén 300 años después de la muerte de Cristo, según la leyenda. Y desde entonces había sido custodiada como el tesoro más precioso de la cristiandad. Llevarla a la batalla era una declaración. Era decirle a Dios que los cruzados lo ponían todo en sus manos. Era decirle al ejército que esta no era una batalla cualquiera, sino una guerra santa en el sentido más literal posible. Y era decirle a cada caballero que si morían ese día, morirían mártires, con la cruz de Cristo brillando ante sus ojos. El obispo de Belén fue designado para portar la reliquia.
montaría en el centro de la formación, protegido por los mejores caballeros, sosteniendo en alto el relicario de oro y plata que contenía el fragmento sagrado. Y donde fuera la cruz, los soldados la seguirían, aunque fuera al infierno mismo. Antes del amanecer, el pequeño ejército salió de Ascalón. Imagina la escena. Las puertas de la ciudad abriéndose en la oscuridad. El sonido de los cascos sobre el empedrado. Las antorchas iluminando los rostros de los soldados, algunos decididos, otros aterrados, todos conscientes de que probablemente cabalgaban hacia su muerte. Las mujeres y los niños mirando desde las murallas, sin saber si volverían a ver a sus maridos y padres. Y al frente de 1900 todo, montado en un caballo blanco, un muchacho con las manos vendadas y la corona de Jerusalén sobre la cabeza. Balduino no podía sostener las riendas correctamente. La lepra había avanzado demasiado. Sus escuderos habían diseñado un sistema especial, atando las riendas a sus muñecas para que pudiera dirigir el caballo sin necesidad de cerrar los dedos. Era incómodo, era doloroso, pero funcionaba. Y mientras el rey pudiera montar, mientras pudiera levantar una espada aunque fuera torpemente, lideraría a sus hombres desde el frente. La cabalgata duró todo el día. Los exploradores habían localizado al ejército de Saladino cerca de una colina llamada Montgisard, a unos 70 kilómetros al noreste de Ascalón. 70 kilómetros a través de un terreno hostil, bajo el sol de noviembre, que aún podía ser brutal en Tierra Santa. Los caballos sudaban. Los hombres sudaban dentro de sus armaduras. Pero nadie se quejó. Nadie pidió descanso. Sabían que cada hora contaba. A medida que se acercaban a su objetivo, el paisaje empezó a cambiar. Empezaron a ver el humo en el horizonte, columnas negras subiendo hacia el cielo desde aldeas incendiadas, y empezaron a encontrarse con los refugiados. Familias enteras caminando en dirección contraria, arrastrando carros llenos de sus posesiones, con los ojos vacíos de quienes han visto demasiado. Un anciano detuvo su mulo al ver pasar al ejército. Miró la vera cruz brillando en el centro de la formación. Miró al rey con las manos vendadas y cayó de rodillas, llorando, gritando algo que sonaba como una bendición o una plegaria, o quizás ambas cosas. Balduino no se detuvo. No había tiempo. Pero levantó la mano en un gesto de reconocimiento mientras pasaba. Era lo único que podía ofrecer. Al caer la tarde, los exploradores regresaron con noticias. Habían encontrado al ejército de Saladino. Estaba exactamente donde habían predicho, cerca de Montgisard. Y estaba disperso, tal como Balduino había esperado. Las partidas de saqueo seguían repartidas por todo el territorio. El cuerpo principal del ejército, con Saladino en el centro, contaba con quizás 8 o 10.000 hombres en ese momento. Todavía superaban a los cristianos por 20-1, pero era mucho mejor que 52-1. Balduino ordenó un alto. Los caballos necesitaban descansar aunque fuera brevemente antes del esfuerzo definitivo. Los hombres desmontaron, bebieron agua, rezaron en silencio. Algunos escribieron cartas apresuradas que entregaron a los mensajeros con instrucciones de llevarlas a sus familias si no regresaban. Otros simplemente se sentaron en silencio, mirando el horizonte, pensando en lo que vendría. El sol empezaba a bajar cuando Balduino reunió a sus comandantes para dar las últimas instrucciones. El plan era simple porque tenía que serlo. No había tiempo para maniobras complicadas. Cargarían directamente contra el centro del ejército enemigo, donde estaba Saladino. Si conseguían alcanzarlo, si conseguían matarlo o capturarlo, el ejército musulmán se desintegraría. Sin su líder, sin su símbolo, los soldados perderían la cohesión, huirían, y los cristianos habrían ganado. Si no conseguían alcanzar a Saladino, morirían todos. Era así de simple. No había plan B. No había retirada posible. Ganar o morir. Los comandantes asintieron. Los templarios, la orden militar más feroz del reino, pidieron el honor de formar la vanguardia. Los hospitalarios, sus rivales eternos, protestaron. Al final, Balduino decidió que ambas órdenes compartirían la primera línea, y él mismo cabalgaría con ellos. Sus consejeros intentaron disuadirlo.
El rey era demasiado valioso para arriesgarlo en la primera carga. Debía quedarse atrás, protegido, para coordinar la batalla. Balduino le respondió que un rey que no luchaba junto a sus hombres no merecía ser rey, y que si Dios quería que muriera ese día, moriría igual estuviera donde estuviera. Al menos así su muerte tendría significado. No hubo más discusiones. Los 500 caballeros montaron por última vez. Formaron una línea que se extendía quizás 200 metros de ancho. No era impresionante. No era aterrador. Era, objetivamente, una fuerza patéticamente pequeña para enfrentar lo que les esperaba. Pero cada uno de esos hombres era un arma viviente. Cada uno había entrenado desde la infancia para este momento. Y cada uno estaba preparado para morir por su fe, por su rey, y por la cruz que brillaba en el centro de su formación. El sol estaba bajo en el cielo cuando empezaron a moverse. Primero al paso, luego al trote. Y luego, cuando la colina de Montgisard apareció ante ellos y vieron el mar de enemigos extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, lanzaron sus caballos al galope. Pero antes de que te cuente lo que pasó cuando esos 500 hombres chocaron contra un muro de acero y carne humana, necesitas entender algo sobre la guerra medieval. Necesitas entender cómo era realmente una carga de caballería pesada. Porque las películas mienten, los libros de historia edulcoran, y la verdad es mucho más brutal de lo que la mayoría de la gente puede imaginar. Un caballero del siglo XII no era simplemente un hombre a caballo. Era una máquina de guerra que pesaba cerca de 200 kilos entre armadura y armas. El caballo de guerra que montaba pesaba entre 500 y 600 kilos más. Cuando esa masa combinada de 800 kilos se lanzaba al galope, alcanzaba una velocidad de 40 kilómetros por hora. Ahora multiplica eso por 500. 400 toneladas de muerte blindada moviéndose a la velocidad de un automóvil moderno en ciudad. La lanza que portaba cada caballero medía entre 3 y 4 metros. La punta era una pirámide de acero diseñada para penetrar armaduras. Pero aquí está el detalle que muchos no entienden. La lanza no era el arma principal, era simplemente el ariete que abría el camino. Una vez que la lanza se rompía, y siempre se rompía en el primer impacto, el caballero sacaba su espada. Una espada que pesaba más de 1 kilo, con un filo que podía partir un cráneo como si fuera una cáscara de huevo. Y luego estaba el caballo mismo, entrenado desde potro para la guerra, enseñado a morder, a patear, a pisotear. Un caballo de guerra medieval mataba tanta gente como el jinete que lo montaba. Sus cascos, herrados con hierro, aplastaban cráneos. Sus dientes arrancaban trozos de carne. Su peso rompía huesos como si fueran ramitas secas. Eso era lo que se acercaba al ejército de Saladino al caer la tarde del 25 de noviembre de 1177. Los musulmanes los vieron venir desde lejos. Era imposible no verlos. El polvo que levantaban los cascos subía hacia el cielo como una cortina marrón. El suelo temblaba. Y el sonido, ese sonido que ningún soldado que lo había escuchado podía olvidar jamás, el trueno de 1600 cascos golpeando la tierra al unísono, crecía y crecía hasta que parecía que el mundo mismo se estaba rompiendo. En el campamento musulmán hubo un momento de incredulidad absoluta. Los vigías gritaron las alertas, pero muchos no les creyeron al principio. ¿Cristianos atacando? ¿Con qué ejército? Los espías habían confirmado que los cruzados principales estaban en el norte. En Ascalón solo quedaba un puñado de hombres con el rey leproso. Tenía que ser un error. Tenía que ser una partida de reconocimiento. Nadie sería tan estúpido como para atacar con fuerzas tan ridículamente inferiores. Pero entonces vieron la Vera Cruz brillando en la luz del atardecer. Vieron los estandartes de las órdenes militares. Y vieron, al frente de la carga, a un joven con las manos vendadas y una corona sobre el casco. Y entendieron que sí, los cristianos eran exactamente así de estúpidos, o así de valientes, o así de locos. Daba igual, venían a morir, y los musulmanes les darían el gusto. Saladino estaba en su tienda cuando le llegó la noticia. Estaba revisando mapas con sus generales
planeando el siguiente movimiento de su campaña. Cuando el mensajero entró gritando que los cristianos atacaban, el sultán creyó que había entendido mal. Le hizo repetir el mensaje 3 veces. Y cuando finalmente comprendió lo que estaba pasando, por primera vez en años, Saladino sintió algo parecido al miedo. No miedo a perder. Eso era imposible. Incluso con la mitad de su ejército disperso, todavía tenía 20 hombres por cada cristiano. No, el miedo de Saladino era diferente. Era el miedo de un hombre inteligente, que de repente se da cuenta de que su enemigo está haciendo algo tan irracional que no hay forma de predecirlo. Si Balduino estaba lo suficientemente loco como para atacar en esas condiciones, ¿qué más sería capaz de hacer? Pero no había tiempo para filosofar. Los cristianos estaban a menos de 1 kilómetro y acercándose rápidamente. Saladino gritó órdenes. Los tambores de guerra empezaron a sonar, llamando a las tropas dispersas. Los soldados corrieron a formar líneas de batalla. Los arqueros prepararon sus arcos. La caballería montó apresuradamente. Y en el centro de todo, Saladino se puso su armadura dorada, montó su caballo árabe y tomó su posición rodeado por su guardia personal de mamelucos. El ejército musulmán que se formó apresuradamente seguía siendo impresionante. 8.000 hombres en el campo principal, con más llegando cada minuto desde los campamentos periféricos. La primera línea estaba formada por infantería ligera sudanesa y egipcia. Detrás de ellos, los arqueros turcos. Y en la retaguardia, la caballería, incluyendo la élite mameluca. Era una formación sólida. Era una formación que había funcionado docenas de veces. Los cristianos cargarían contra la infantería, se empantanarían en el combate cuerpo a cuerpo, y entonces los arqueros y la caballería los rodearían y los aniquilarían. Simple, efectivo, probado. Pero Saladino había cometido un error comprensible, pero fatal. Había asumido que los cristianos pararían a reagruparse antes de atacar, que formarían sus líneas apropiadamente, que seguirían las reglas básicas de la guerra. No lo hicieron. Los 500 caballeros no pararon, no se reagruparon, no formaron líneas elaboradas. Simplemente siguieron cabalgando, directamente hacia el centro del ejército musulmán, como una flecha disparada hacia el corazón de un gigante. Los arqueros musulmanes apenas tuvieron tiempo de disparar una andanada antes de que los cristianos estuvieran sobre ellos. Y aquí pasó algo que los historiadores musulmanes de la época registraron con asombro y horror. Las flechas no funcionaron. Rebotaron en las armaduras, se clavaron en los escudos. Algunas encontraron huecos en las protecciones y hirieron a hombres y caballos. Pero no detuvieron la carga. Nada la detuvo. El impacto fue apocalíptico. Imagina el sonido. No es el choque limpio de metal contra metal que muestran las películas. Es húmedo. Es el sonido de huesos rompiéndose, de carne desgarrándose, de órganos reventando. Es el grito de cientos de hombres muriendo al mismo tiempo. Es el relincho de los caballos con las tripas colgando. Es el ruido sordo de los cuerpos siendo pisoteados hasta convertirse en pasta roja. La primera línea musulmana simplemente dejó de existir. No se rompió, no huyó. Fue obliterada. Los caballeros la atravesaron como un cuchillo caliente atraviesa mantequilla. Las lanzas se hundieron en los cuerpos, atravesando a 2 o 3 hombres a la vez antes de romperse. Los caballos aplastaron a los que tuvieron la mala suerte de caer. Y detrás de cada caballero muerto o herido venía otro, y otro, y otro. Un cronista musulmán que sobrevivió escribió después: fue como si la tierra se abriera y vomitara demonios de hierro. No peleaban como hombres, peleaban como si ya estuvieran muertos y no tuvieran nada que perder. Y en cierto modo, era verdad. Los cristianos sabían que no había retirada posible. Sabían que si la carga fallaba, morirían todos. Así que pelearon con la ferocidad de los condenados. Cada golpe de espada era definitivo. Cada estocada buscaba matar. No había piedad. No había cuartel. Solo muerte. Muerte y más muerte. Balduino estaba en el centro de la masacre.
Sus manos vendadas apenas podían sostener la espada, pero la sostenía. Su cuerpo ardía de fiebre bajo la armadura, pero seguía montado. Y donde iba el rey, la muerte lo seguía. Los que estaban cerca de él juran que parecía poseído, que gritaba órdenes con una voz que no parecía humana, que su espada subía y bajaba con un ritmo mecánico, implacable, cortando y matando sin pausa. Pero era la Vera Cruz lo que realmente aterrorizaba a los musulmanes. El obispo de Belén la sostenía en alto y brillaba con la luz del sol poniente, como si estuviera ardiendo. Los soldados cristianos la veían y encontraban fuerzas que no sabían que tenían. Los musulmanes la veían y algunos, los más supersticiosos, creían que era brujería cristiana, que el dios de los infieles había bajado al campo de batalla. La segunda línea musulmana, los arqueros, intentó retroceder para ganar distancia y disparar. Pero no había espacio. La primera línea destrozada estaba siendo empujada hacia atrás, los supervivientes tropezando con los muertos, y todo era un caos de cuerpos y gritos y sangre. Los arqueros dispararon a quemarropa, pero a esa distancia no podían fallar a sus propios hombres tanto como a los cristianos. Y entonces los caballeros estuvieron sobre ellos también. Un arquero turco llamado Hassan dejó un relato de lo que vio. Un caballero vino directo hacia mí. Su caballo era negro como la noche y echaba espuma por la boca. El hombre tenía una flecha clavada en el hombro y otra en el muslo, pero no parecía notarlas. Intenté disparar, pero mis manos temblaban. La flecha salió torcida. Y entonces su espada me encontró, y lo último que recuerdo es el cielo girando mientras caía. Hassan sobrevivió, aunque perdió el brazo izquierdo. Fue uno de los afortunados. Saladino, desde su posición en la retaguardia, veía cómo su ejército se desintegraba ante sus ojos. Era imposible, era una pesadilla. 8.000 hombres no podían estar perdiendo contra 500. Pero lo estaban. Y lo peor era que no podía entender cómo. Sus generales le gritaban consejos contradictorios. Algunos querían que la caballería cargara inmediatamente. Otros que esperara a que llegaran más refuerzos. Otros que se retirara para reagruparse. Y mientras Saladino dudaba, los cristianos seguían avanzando. Ya habían atravesado 2 líneas. Solo quedaba la caballería musulmana entre ellos y el sultán. Y esa caballería, viendo lo que les había pasado a la infantería y a los arqueros, empezaba a perder los nervios. Fue entonces cuando ocurrió algo que cambiaría el curso de la batalla. Uno de los emires de Saladino, un hombre llamado Taqi al-Din, decidió tomar la iniciativa. Sin esperar órdenes, lanzó a su caballería en un contraataque contra el flanco derecho cristiano. Era una buena decisión táctica. Los cristianos estaban extendidos, desorganizados por su propia carga. Un ataque de flanco podría romperlos. Pero Taqi al-Din no contó con los templarios. La Orden del Temple era la élite de la élite. Monjes guerreros que habían hecho votos de pobreza, castidad y obediencia. No podían casarse. No podían poseer nada. No podían retirarse del combate a menos que estuvieran superados por más de 3-1, y aún así necesitaban permiso. Su única razón de existir era matar infieles, y eran aterradoramente buenos en eso. Cuando vieron venir a la caballería musulmana, los templarios giraron con una precisión que parecía imposible en medio del caos. Formaron una línea, bajaron las lanzas que les quedaban y cargaron contra los atacantes. El choque fue tan brutal que varios caballos murieron instantáneamente, sus pechos atravesados por las lanzas, sus jinetes saliendo volando para ser pisoteados segundos después. Un templario, llamado Jacques de Mailly, mató a 17 hombres en esa carga. Lo sabemos porque un escriba musulmán lo contó después, asombrado de que un solo hombre pudiera causar tanta muerte. Jacques murió al final, con 9 flechas en el cuerpo, pero siguió peleando hasta que una cimitarra le separó la cabeza de los hombros. Incluso entonces, dicen los testimonios, su cuerpo se mantuvo erguido en el caballo durante varios segundos antes de caer. El contraataque de Taqi al-Din se rompió contra los templarios como una ola contra un acantilado.
Y no solo se rompió, se invirtió. Los musulmanes que habían cargado con confianza empezaron a huir, y su huida contagió el pánico al resto de la caballería. El pánico en una batalla medieval era contagioso como la peste. Empezaba con un hombre dando la vuelta a su caballo, luego eran 2, luego 10, y de repente cientos de hombres huían sin saber exactamente por qué, solo sabiendo que otros huían y que quedarse significaba morir. Saladino vio cómo su caballería empezaba a desintegrarse y supo que la batalla estaba perdida. Era imposible, impensable, absurdo. Pero estaba pasando. 500 cristianos estaban derrotando a su ejército, y si no hacía algo inmediatamente, lo capturarían o lo matarían. El sultán tomó la decisión más difícil de su vida. Ordenó la retirada general. Pero ordenar una retirada y ejecutarla son cosas muy diferentes, especialmente cuando tu ejército está en pánico. Los tambores tocaron la señal de retirada, pero muchos soldados ya estaban huyendo por su cuenta. Y una retirada desorganizada en la cara del enemigo es simplemente otra palabra para masacre. Los cristianos, oliendo la sangre, se lanzaron en persecución. Ya no había formación, ya no había táctica. Era cada hombre, matando a tantos enemigos como pudiera antes de que se alejaran demasiado. Los caballeros, montados en caballos más pesados pero más resistentes, alcanzaban a los musulmanes que huían y los cortaban por la espalda. Era una carnicería. Un soldado egipcio describió después la persecución. Corríamos y ellos nos seguían. Podías escuchar los cascos acercándose y sabías que la muerte venía por ti. El hombre a mi lado tropezó. Antes de que pudiera levantarse, un caballo le pasó por encima. Escuché sus costillas romperse como ramas secas. Seguí corriendo. Todos seguimos corriendo. No miramos atrás. Pero no todos los musulmanes huyeron. Los mamelucos, la guardia personal de Saladino, cumplieron con su deber hasta el final. Formaron un círculo alrededor del sultán y empezaron una retirada de combate, peleando mientras retrocedían, vendiendo sus vidas caro para darle tiempo a su señor de escapar. Los mamelucos eran posiblemente los mejores guerreros del mundo musulmán. Esclavos comprados de niños, entrenados brutalmente, sin familia ni lealtad excepto a su señor. Sabían que iban a morir. Pero también sabían que cada minuto que resistieran era un minuto más de vida para Saladino. Y resistieron. Un caballero hospitalario que luchó contra ellos escribió: «Nunca vi hombres pelear con tal determinación. Los cortabas y seguían peleando. Les clavabas la lanza y te agarraban el asta para acercarte y apuñalarte. Morían de pie, sin gritar, sin suplicar. Morían como si la muerte fuera un viejo amigo al que habían estado esperando». Los mamelucos compraron con su sangre el tiempo que Saladino necesitaba. El sultán escapó con un puñado de supervivientes, cabalgando hacia el desierto mientras el sol se ponía y la oscuridad cubría su vergüenza. Detrás de él, el campo de batalla de Montgisard se había convertido en un matadero al aire libre. Los cristianos siguieron matando hasta que la oscuridad total hizo imposible distinguir amigo de enemigo. Solo entonces, agotados, cubiertos de sangre, con muchos heridos y algunos muertos, se detuvieron. La batalla había durado menos de 2 horas, pero en esas 2 horas el mundo había cambiado. Balduino desmontó de su caballo y casi se desplomó. Sus escuderos tuvieron que sostenerlo. La adrenalina que lo había mantenido en pie se evaporaba, y el dolor de su enfermedad regresaba multiplicado por 10. Pero seguía vivo. Increíblemente, milagrosamente, seguía vivo. Y había ganado. A su alrededor, los caballeros empezaban a darse cuenta de lo que habían hecho. Habían derrotado a un ejército 50 veces más grande. Habían humillado a Saladino. Habían salvado el reino de Jerusalén. Era imposible, era un milagro. Algunos caían de rodillas, llorando y rezando. Otros simplemente se quedaban parados, mirando el campo sembrado de cadáveres, sin poder creer que seguían respirando. El obispo de Belén seguía sosteniendo la vera cruz, aunque sus brazos temblaban del agotamiento. La reliquia no tenía un rasguño.
Ni una gota de sangre la había tocado. Los supersticiosos, que eran la mayoría, lo tomaron como una señal divina. Dios había estado con ellos. Dios había guiado sus espadas. Dios había aterrorizado a sus enemigos. Mientras los heridos eran atendidos y los muertos contados, llegaron noticias de los exploradores. El ejército musulmán no se había reagrupado. Seguía huyendo en completo desorden. Miles de soldados corrían por el desierto sin agua, sin comida, sin comandantes. Muchos morirían de sed antes de llegar a territorio seguro. Otros serían cazados por beduinos oportunistas. El gran ejército de Saladino había dejado de existir. Pero la noche no había terminado, y lo que vendría después sería tan importante como la batalla misma. Porque ganar una batalla es una cosa. Sobrevivir a la victoria es otra muy diferente. Y Balduino, incluso en su agotamiento, incluso con su cuerpo gritando por descanso, sabía que el trabajo no estaba completo. Los muertos tenían que ser enterrados, los cristianos con honores, los musulmanes en fosas comunes. Era cruel, pero era la costumbre. Los heridos tenían que ser tratados, y había muchos. Caballeros con flechas clavadas en las articulaciones de las armaduras, escuderos con brazos rotos por mazas, caballos con los vientres abiertos que había que sacrificar piadosamente. El amanecer del 26 de noviembre reveló el verdadero horror de lo que había sucedido en Montgisard. La luz del sol iluminó un paisaje que parecía sacado del apocalipsis. Los cadáveres se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Musulmanes en su mayoría, pero también cristianos, entrelazados en las posturas grotescas de la muerte violenta. Algunos todavía agarraban las armas. Otros tenían las manos extendidas hacia el cielo, como si en sus últimos momentos hubieran suplicado a un Dios que no respondió. Los buitres ya habían llegado, círculos negros en el cielo azul, esperando pacientemente a que los vivos terminaran su trabajo para comenzar el suyo. Las moscas zumbaban en nubes densas sobre los charcos de sangre coagulada. Y el olor, ese olor que ningún soldado olvida jamás, la mezcla de sangre, mierda y carne, empezando a pudrirse bajo el sol del desierto, lo impregnaba todo. Balduino había dormido 3 horas, tal vez 4. Su cuerpo enfermo no le permitía más. Cuando amaneció, ya estaba despierto, sentado en una silla de campaña, porque no podía estar de pie sin ayuda, recibiendo informes de sus comandantes. Las bajas cristianas habían sido sorprendentemente ligeras. 83 muertos, tal vez 200 heridos, algunos de gravedad. Menos del 40% de su fuerza. En cualquier otra batalla, esas bajas habrían sido consideradas catastróficas. Pero considerando lo que habían enfrentado, era casi milagroso. Las bajas musulmanas eran más difíciles de contar. Los cuerpos en el campo de batalla sumaban más de 3000. Pero eso era solo el principio. Los exploradores informaban de cadáveres esparcidos por kilómetros en todas direcciones. Soldados que habían huido heridos y habían muerto desangrados en el desierto. Otros que habían sido alcanzados por la caballería cristiana durante la persecución. Y luego estaban los que habían huido hacia el desierto sin agua ni provisiones. Muchos de ellos no llegarían nunca a casa. La estimación conservadora era que Saladino había perdido entre 7 y 10.000 hombres, casi la mitad de su ejército. Pero más importante que los números era el golpe psicológico. El gran Saladino, el unificador del Islam, el hombre que había jurado expulsar a los cristianos de Tierra Santa, había sido derrotado por un adolescente enfermo con 500 hombres. Era una humillación que resonaría por todo el mundo musulmán. Pero Balduino no tenía tiempo para saborear la victoria. Sabía que Saladino regresaría, tal vez no inmediatamente, tal vez tardaría meses o años en recuperarse, pero regresaría. Y la próxima vez no cometería el mismo error. La próxima vez vendría preparado para enfrentar la carga de la caballería pesada. La próxima vez sería diferente. Por ahora, sin embargo, había trabajo que hacer. Los prisioneros musulmanes, porque sí había algunos, necesitaban ser procesados. La costumbre dictaba que los nobles podían ser rescatados.
Los soldados comunes podían ser vendidos como esclavos o ejecutados, dependiendo del humor del vencedor. Balduino, para sorpresa de muchos, eligió la misericordia. Los prisioneros heridos fueron tratados. Los sanos fueron liberados con un mensaje para Saladino. El rey de Jerusalén no era un carnicero. Fue un gesto calculado. Balduino sabía que no podía derrotar al mundo musulmán con fuerza bruta. Los números simplemente no estaban de su lado, pero podía intentar dividirlos. Podía mostrar que los cristianos podían ser magnánimos en la victoria. Podía plantar semillas de duda sobre la narrativa de Saladino de una guerra santa sin cuartel. Algunos de sus nobles protestaron. Los musulmanes no habrían mostrado tal misericordia, argumentaron. Y tenían razón. Pero Balduino no estaba interesado en ser como sus enemigos. Estaba interesado en sobrevivir. Y a veces la misericordia es una mejor estrategia que la crueldad. Mientras los prisioneros eran liberados y los muertos enterrados, llegó una noticia que hizo que incluso los más optimistas se estremecieran. Las partidas de saqueo musulmanas, que habían estado dispersas durante la batalla, seguían ahí fuera. Miles de soldados enemigos vagaban por el reino sin liderazgo, sin órdenes, sin ningún objetivo excepto sobrevivir. Algunos intentarían llegar a territorio musulmán. Otros, los más desesperados, se convertirían en bandidos. Y otros atacarían cualquier objetivo cristiano que encontraran, buscando venganza por la humillación de Montgisard. El reino, técnicamente, seguía en peligro. Balduino había cortado la cabeza de la serpiente, pero el cuerpo seguía retorciéndose. Y con solo unos cientos de hombres, muchos heridos, no podía perseguir a todos los grupos dispersos. Tendría que confiar en las guarniciones locales para defenderse. Tendría que rezar para que el pánico causado por la derrota de Saladino fuera suficiente para mantener a raya a los supervivientes musulmanes. Pero había una luz de esperanza. Los mensajeros enviados al norte habían cumplido su misión. El ejército principal cristiano estaba en marcha hacia el sur. En pocos días, miles de caballeros frescos llegarían para ayudar a limpiar los restos del ejército musulmán. La crisis inmediata había pasado. El reino sobreviviría otro día. Fue entonces, en medio de toda esta actividad, cuando ocurrió algo que los cronistas de la época registraron con asombro. Balduino pidió que lo llevaran al centro del campo de batalla. Sus consejeros protestaron. El lugar seguía siendo un matadero. El hedor era insoportable. Y el rey estaba exhausto, necesitaba descansar. Pero Balduino insistió, y así, montado en una litera porque ya no podía montar a caballo, fue llevado al lugar exacto donde la carga cristiana había roto las líneas musulmanas. Allí, rodeado de muerte, con las vendas de sus manos manchadas de sangre seca, el rey adolescente hizo algo extraordinario. Se arrodilló. O mejor dicho, fue ayudado a arrodillarse, porque sus piernas apenas respondían. Y allí, en medio de los cadáveres, con los buitres circulando sobre su cabeza, rezó. No una oración de agradecimiento por la victoria, no una oración de gloria o triunfo, sino una oración por las almas de todos los muertos, cristianos y musulmanes por igual. Los soldados que lo vieron quedaron mudos. Algunos lloraron abiertamente, otros se arrodillaron con él, y durante unos minutos, en ese campo empapado de sangre, hubo algo parecido a la paz. Era un gesto vacío para algunos. Era propaganda para otros. Pero para los hombres que habían luchado el día anterior, que habían visto el infierno de cerca, significaba algo más. Significaba que su rey, aunque joven, aunque enfermo, entendía el peso de lo que habían hecho. Entendía que cada cadáver había sido un hijo, un padre, un hermano, y que la gloria de la victoria siempre viene manchada con la tragedia de la pérdida. Cuando Balduino fue ayudado a ponerse de pie, uno de los caballeros templarios, un veterano con más cicatrices que piel sana, se acercó. Se quitó el casco, revelando un rostro curtido por décadas de guerra, y habló con voz ronca por el combate. «Majestad, he luchado en 100 batallas. He visto reyes y príncipes liderar ejércitos, pero nunca he visto nada como lo de ayer. Fuiste
Fuiste como los reyes de las historias antiguas, como David contra Goliat. Balduino lo miró con esos ojos que ya empezaban a nublarse por la enfermedad, y respondió algo que el templario recordaría hasta su muerte años después. David no estaba muriendo mientras luchaba. David no tenía que ser atado a su caballo. David tenía la promesa de un largo reinado. Yo solo tengo la certeza de una muerte temprana. Ayer no fui David. Ayer fui simplemente un hombre desesperado con suerte. Pero la suerte, si es que fue suerte, no había terminado su trabajo. Porque mientras Balduino y sus hombres procesaban la magnitud de su victoria, a cientos de kilómetros de distancia, Saladino enfrentaba su propia pesadilla. El sultán había cabalgado sin parar durante toda la noche, cambiando de caballo cuando el suyo se agotaba, bebiendo solo lo necesario para no desmayarse. Lo seguían menos de 100 hombres. De los 26.000 con los que había cruzado el desierto, le quedaban 100. Los demás estaban muertos, capturados o dispersos por el desierto como hojas al viento. Cuando finalmente se detuvo en un oasis para dejar que los caballos bebieran, Saladino desmontó y por primera vez en su vida como comandante, vomitó. No por el agotamiento físico, sino por la humillación, por la imposibilidad de lo que había sucedido, por la certeza de que su reputación, tan cuidadosamente construida durante años, había sido destrozada en 2 horas por un niño enfermo. Sus lugartenientes no se atrevían a hablar. ¿Qué podían decir? ¿Que había sido mala suerte? ¿Que los cristianos habían peleado como demonios? ¿Que nadie podría haber predicho una carga tan suicida? Todo sonaba a excusas. Y Saladino no era un hombre que aceptara excusas, ni siquiera las suyas propias. Fue Taqa al-Dan, el mismo que había liderado el contraataque fallido, quien finalmente rompió el silencio. «Mi señor», dijo, «perdimos una batalla, no perdimos la guerra». Saladino lo miró con ojos rojos por el polvo y el agotamiento. «Perdimos más que una batalla», respondió. «Perdimos el mito de nuestra invencibilidad, y en la guerra a veces el mito es más poderoso que los ejércitos». Tenía razón. Las noticias de Montgisard viajaron más rápido que los caballos más veloces. En cuestión de semanas, todo el mundo conocido sabía la historia, y con cada narración, la historia crecía. Los 500 caballeros se convirtieron en 300 en algunas versiones, en 200 en otras. El ejército de Saladino creció de 26.000 a 40.000, a 50.000. Balduino pasó de ser un adolescente enfermo a ser un santo guerrero, bendecido por Dios con fuerza sobrenatural. Los bardos componían canciones, los monjes escribían crónicas, los predicadores usaban la batalla como prueba de que Dios favorecía a los cristianos, y en las cortes de Europa, donde el entusiasmo por las cruzadas había estado menguando, de repente había un renovado interés. Si un puñado de caballeros podía derrotar a Saladino, ¿qué no podría hacer un ejército completo? Pero la realidad, como siempre, era más compleja que la leyenda. Balduino había ganado una batalla, sí, pero el reino de Jerusalén seguía siendo una franja de territorio cristiano rodeada por un mar de enemigos. Los recursos seguían siendo limitados, los refuerzos de Europa seguían siendo escasos y esporádicos, y Saladino, aunque humillado, seguía vivo y seguía siendo el señor del imperio musulmán más poderoso del mundo. En los días que siguieron a Montgisard, mientras las celebraciones resonaban en cada iglesia del reino, Balduino trabajaba. Sabía que la ventana de oportunidad que su victoria había abierto no duraría mucho. Necesitaba consolidar las defensas del reino. Necesitaba reconstruir las fortalezas que habían sido dañadas en las incursiones previas. Necesitaba reclutar más soldados, conseguir más recursos, prepararse para la inevitable respuesta musulmana. Y necesitaba hacer todo esto mientras su cuerpo se deterioraba día a día. La batalla había cobrado su precio. El esfuerzo de liderar la carga, de mantenerse en el caballo durante horas, de pelear con manos que apenas sentía, lo había dejado más débil que nunca. Los médicos, esos charlatanes bien intencionados pero inútiles,
Le daban pociones y ungüentos que no servían para nada. Le sugerían reposo, dieta, oraciones, como si alguna de esas cosas pudiera detener la lepra. Balduino los escuchaba cortésmente y luego los ignoraba. No tenía tiempo para descansar. Cada día que pasaba era un día menos de vida que le quedaba, y tenía demasiado trabajo por hacer. Cartas que escribir a los reyes de Europa pidiendo ayuda. Nobles que apaciguar para mantener la unidad del reino. Fortificaciones que inspeccionar. Tropas que entrenar. Y en medio de todo esto llegó una carta que cambiaría todo. No venía de Europa, no venía de Bizancio, venía de Saladino mismo. El mensajero que la trajo era un mameluco, uno de los pocos supervivientes de la guardia personal del sultán. Llegó bajo bandera de tregua, solo, desarmado. Cuando fue llevado ante Balduino, se arrodilló y entregó un rollo sellado con el sello personal de Saladino. La carta estaba escrita en árabe elegante, con esa caligrafía hermosa que los musulmanes cultivaban como un arte. Balduino la hizo traducir en voz alta para que toda su corte la escuchara. Y lo que decía sorprendió a todos. Saladino no amenazaba, no prometía venganza, no maldecía a los cristianos ni juraba su destrucción. En cambio, felicitaba a Balduino por su victoria. Reconocía que había sido superado tácticamente. Admitía que había subestimado al joven rey. Y luego, en un giro que nadie esperaba, proponía una tregua. No una paz permanente. Ambos sabían que eso era imposible, sino una tregua temporal. 2 años sin hostilidades. Tiempo para que ambos bandos se recuperaran. Tiempo para que los campesinos sembraran y cosecharan sin miedo. Tiempo para que los comerciantes viajaran sin ser asaltados. Tiempo para que los peregrinos, tanto cristianos como musulmanes, visitaran sus lugares santos sin ser molestados. Era una oferta tentadora, y Balduino sabía que era también una trampa. Saladino necesitaba tiempo para reconstruir su ejército, para recuperar su prestigio, para planear su próximo movimiento. La tregua lo beneficiaría más a él que a los cristianos. Pero también sabía que el reino de Jerusalén necesitaba desesperadamente ese respiro. Los campos necesitaban ser cultivados, el comercio necesitaba fluir, y él, Balduino, necesitaba cada día extra que pudiera conseguir antes de que la lepra finalmente lo reclamara. El consejo se reunió durante horas. Los templarios querían rechazar la oferta. La victoria de Montgisard había probado que Dios estaba con ellos, argumentaban. Deberían presionar su ventaja, atacar mientras Saladino estaba débil. Los hospitalarios, eternos rivales de los templarios, estaban de acuerdo por una vez. Los nobles seculares estaban divididos. Algunos veían la sabiduría de la tregua. Otros la veían como una muestra de debilidad. Fue el patriarca de Jerusalén quien inclinó la balanza. Heraclio era un hombre político más que religioso, corrupto y venal, pero no era tonto. Señaló que incluso Jesucristo había dicho: «Bienaventurados los pacificadores». Si el sultán musulmán ofrecía paz, aunque fuera temporal, rechazarla sería rechazar un regalo de Dios. Además, añadió con su pragmatismo habitual, 2 años de paz significaban 2 años de diezmos y tributos, fluyendo sin interrupción a las arcas de la iglesia. Balduino escuchó todos los argumentos, y luego, como siempre, tomó su propia decisión. Aceptaría la tregua, pero con condiciones. Los prisioneros cristianos en manos musulmanas debían ser liberados. Las rutas de peregrinaje debían permanecer abiertas, y Saladino debía reconocer públicamente que había sido derrotado en Montgisard por fuerzas cristianas inferiores en número. Era esta última condición la que más dolería a Saladino. Pero Balduino sabía que el sultán la aceptaría, porque Saladino necesitaba esos 2 años más que Balduino. Necesitaba tiempo para borrar la mancha de Montgisard, y estaba dispuesto a tragar su orgullo temporalmente para conseguirlo. El mameluco partió con la respuesta de Balduino, y 2 semanas después regresó con la aceptación de Saladino. La tregua estaba acordada. Por 2 años no habría guerra entre el reino de Jerusalén y el imperio de Saladino.
Por 2 años la Tierra Santa conocería algo parecido a la paz. Pero todos sabían que era una paz falsa. Una pausa, no un final. En algún lugar de Egipto o Siria, Saladino ya estaba planeando su próxima campaña. Y en Jerusalén, Balduino luchaba cada día contra un enemigo que ninguna espada podía derrotar: su propio cuerpo moribundo. La ironía no escapaba a nadie. El héroe de Montgisard, el joven rey que había salvado a la cristiandad, estaba condenado. No había gloria suficiente en el mundo que pudiera cambiar ese hecho. Y mientras las campanas de las iglesias seguían tocando en celebración, mientras los poetas seguían componiendo versos sobre la gran victoria, Balduino se miraba las manos vendadas cada mañana y veía cómo la podredumbre avanzaba un poco más. Los 2 años que siguieron a Montgisard fueron los más extraños en la historia del reino de Jerusalén. Por un lado, Balduino era el héroe de la cristiandad. Su nombre se pronunciaba con reverencia desde Londres hasta Constantinopla. El Papa le había enviado una bendición especial y una reliquia de San Jorge, el matadragones. Los reyes de Europa le escribían cartas llenas de admiración y promesas vacías de futura ayuda. Era, sin duda, el momento de mayor gloria del reino cruzado desde la conquista de Jerusalén 80 años antes. Por otro lado, cada día que pasaba, el héroe se pudría un poco más. La lepra no respeta la gloria, no le importan las victorias militares, es democrática en su crueldad, devorando por igual a reyes y mendigos. Y en el caso de Balduino, parecía especialmente sádica, como si quisiera demostrar que ningún triunfo humano podía detener la voluntad de la naturaleza. Para la primavera del año 1178, 6 meses después de Montgisard, Balduino ya no podía montar a caballo sin ayuda. Sus piernas habían perdido casi toda sensibilidad. Los músculos se atrofiaban, los nervios morían. Tenía que ser atado a la silla de montar con correas de cuero, y aún así, a veces se caía hacia un lado sin darse cuenta, hasta que sus escuderos lo enderezaban. Las manos estaban peor. Los dedos se habían curvado hacia adentro como garras. Las uñas se habían vuelto negras y varias habían caído. Las vendas que las cubrían tenían que ser cambiadas 3 veces al día, porque supuraban constantemente un líquido amarillento que olía a carne podrida. Los médicos intentaban diferentes ungüentos y pociones, pero nada funcionaba. Algunos sugerían amputar, pero eso solo retrasaría lo inevitable y dejaría al rey aún más inválido. Y luego estaba el rostro. La lepra había empezado a atacar la cara de Balduino. Primero fue la nariz, que empezó a hundirse. Luego los pómulos, que desarrollaron llagas que no sanaban. Los párpados se hincharon tanto que algunos días apenas podía abrir los ojos. Y cuando lo hacía, lo que veía era cada vez más borroso, porque la enfermedad también estaba atacando sus córneas. Los cortesanos empezaron a evitar mirarlo directamente. No por falta de respeto, sino por puro horror. El hermoso príncipe que había sido coronado a los 13 años se había convertido en algo que parecía salido de una pesadilla. Y lo peor era que su mente seguía perfectamente lúcida. Cada deterioro, cada nueva deformidad, cada pérdida de función, Balduino la experimentaba con completa claridad mental. Un día, mientras dictaba cartas a su escriba porque ya no podía sostener una pluma, Balduino dijo algo que el escriba anotó en los márgenes del documento. Dios me dio la victoria en Montgisard para que el mundo supiera que puede obrar milagros incluso a través de los más miserables. No me salvó de la lepra, me convirtió en lepra victoriosa. Pero mientras Balduino se deterioraba físicamente, trabajaba con una intensidad que asombraba a todos los que lo rodeaban. Sabía que el tiempo se agotaba. No solo su tiempo personal, sino el tiempo de la tregua con Saladino. Y necesitaba dejar el reino en la mejor posición posible para sobrevivir sin él. Lo primero era la sucesión. Balduino no tenía hijos y nunca los tendría. ¿Quién querría casarse con un leproso? ¿Y qué mujer querría arriesgarse a tener hijos que podrían heredar la maldición? Su heredera era su hermana Sibila, una mujer hermosa pero de juicio cuestionable que había enviudado recientemente.
El hijo de Sibila, otro Balduino, era el siguiente en la línea, pero era un niño, y había rumores inquietantes de que también mostraba signos tempranos de enfermedad. Balduino sabía que necesitaba casar a Sibila con alguien fuerte, alguien que pudiera defender el reino cuando él muriera. Pero Sibila tenía sus propias ideas. Se había enamorado de un recién llegado de Francia, un aventurero guapo pero incompetente llamado Guy de Lusignan. Balduino lo despreciaba. Guy era todo lo que un rey no debería ser: vanidoso, cobarde, indeciso. Pero Sibila estaba decidida, y Balduino, debilitado por la enfermedad y las constantes luchas políticas, eventualmente cedió. Fue un error que costaría caro al reino. Pero en ese momento, Balduino tenía preocupaciones más inmediatas. Los informes de los espías eran alarmantes. Saladino no estaba desperdiciando la tregua. Estaba reclutando soldados de cada rincón del mundo musulmán, veteranos de las guerras en España, guerreros de las estepas del Asia Central, mercenarios nubios del sur profundo de África, y lo más preocupante, estaba entrenándolos específicamente para contrarrestar la carga de la caballería pesada cristiana. Había mandado construir campos de entrenamiento donde los soldados practicaban formaciones diseñadas para absorber y desviar cargas de caballería. Largas lanzas plantadas en el suelo en ángulo, fosos disimulados para hacer tropezar a los caballos, arqueros entrenados para disparar no a los caballeros blindados, sino a los caballos, que eran más vulnerables. Todo el aparato militar del Imperio musulmán estaba siendo rediseñado con un solo propósito: asegurarse de que Montgisard nunca se repitiera. Y mientras tanto, Balduino tenía que lidiar con las constantes disputas internas del reino. Los templarios y los hospitalarios se peleaban por todo, desde derechos de agua hasta jurisdicción sobre fortalezas. Los varones seculares conspiraban unos contra otros, cada uno tratando de posicionarse para el inevitable vacío de poder cuando Balduino muriera. Y el patriarca Heraclio, ese cerdo con mitra, estaba más interesado en acumular riquezas personales que en los asuntos espirituales del reino. Hubo un incidente que ilustra perfectamente la frustración de Balduino. Durante una reunión del consejo, dos varones empezaron a discutir sobre derechos de pastoreo. La discusión escaló, las voces se alzaron, las manos fueron a las espadas, y entonces Balduino, que había estado escuchando en silencio, se puso de pie. Fue un proceso doloroso y lento. Sus piernas apenas lo sostenían. Tuvo que apoyarse en los brazos del trono, pero se levantó, y cuando habló, su voz, aunque ronca por la enfermedad que también afectaba su garganta, cortó a través del ruido como una espada. «Mientras ustedes se pelean por ovejas», dijo, «Saladino afila sus espadas. Mientras ustedes discuten sobre pozos de agua, él entrena ejércitos. Yo me estoy muriendo, señores. Todos pueden verlo. En un año, tal vez 2, estaré muerto. Y cuando muera, ¿qué heredarán sus hijos? ¿Un reino unido que pueda resistir la tormenta que se avecina? ¿O un nido de víboras que se devoran entre sí mientras los musulmanes marchan sobre Jerusalén?» El silencio fue absoluto. Los varones miraron al suelo, avergonzados. Ver a ese joven desfigurado, claramente sufriendo, claramente muriendo, pero todavía más preocupado por el reino que por su propio dolor, era una acusación viviente contra su mezquindad. Pero las palabras, por poderosas que fueran, no podían cambiar la naturaleza humana. En cuanto Balduino dejó la sala, ayudado por sus sirvientes, las conspiraciones y disputas continuaron, solo que ahora se hacían más discretamente, en susurros en lugar de gritos. El año 1179 trajo pocas alegrías. La tregua se mantenía, técnicamente, pero había constantes violaciones menores. Bandidos que resultaban ser soldados musulmanes disfrazados. Caravanas cristianas que desaparecían misteriosamente en territorio neutral. Pozos envenenados. Cosechas quemadas. Ninguna lo suficientemente grave como para romper oficialmente la tregua, pero todas diseñadas para debilitar al reino poco a poco. Balduino respondía como podía. Enviaba patrullas, reforzaba guarniciones, escribía cartas de protesta a Saladino, quien siempre respondía con negaciones corteses
y promesas de investigar. Era un juego, ambos lo sabían. Un juego que Saladino estaba ganando porque tenía tiempo de su lado. Balduino no. Para el otoño de ese año, Balduino ya no podía caminar sin ayuda. Tenía que ser llevado en litera a todas partes. Durante las audiencias públicas, permanecía sentado, cubierto con mantos pesados para ocultar lo peor de sus deformidades. Pero incluso así, el hedor de la enfermedad era perceptible. Los peticionarios se mantenían a distancia. Los embajadores extranjeros apenas podían ocultar su repugnancia. Hubo un momento particularmente cruel, cuando un embajador bizantino, al presentar sus credenciales, retrocedió visiblemente cuando Balduino extendió su mano vendada para recibir los documentos. Fue un gesto involuntario, un reflejo de asco, pero todos en la sala lo vieron. El silencio que siguió fue denso como el plomo. Balduino, con esa dignidad que nunca lo abandonó, simplemente dijo: «Entiendo su aprensión, señor embajador. La lepra no es contagiosa a través del contacto casual, pero comprendo que no todos conocen este hecho médico. Mi escriba recibirá los documentos en mi nombre». El embajador, rojo de vergüenza, balbuceó disculpas. Pero el daño estaba hecho. La historia se esparció. El rey de Jerusalén era tan repulsivo que incluso los embajadores le temían. Era otra victoria para Saladino, quien no había tenido que hacer nada excepto esperar a que la naturaleza hiciera su trabajo. Pero entonces, cuando todo parecía más oscuro, llegó una noticia que dio a Balduino un último destello de esperanza. Felipe de Alsacia, conde de Flandes, había llegado a Tierra Santa con un pequeño pero bien equipado ejército de cruzados. No era la gran expedición que el reino necesitaba, pero era algo. Suficiente, tal vez, para inclinar la balanza cuando la tregua terminara. Balduino recibió a Felipe con todos los honores que su cuerpo moribundo le permitía. Hubo banquetes que el rey no podía comer porque su garganta apenas podía tragar. Hubo ceremonias que tuvo que presidir desde su litera. Hubo cacerías a las que no podía asistir porque montar era ya imposible. Pero Balduino soportó todo con esa gracia terrible de los condenados que saben que cada humillación es temporal porque pronto estarán muertos. Felipe, para su crédito, trató a Balduino con respeto genuino. Había escuchado las historias de Montgisard. Sabía que estaba ante el hombre que había logrado lo imposible. Y aunque el cuerpo de ese hombre se estuviera desintegrando, su mente seguía siendo aguda como una daga. Durante una reunión privada, Felipe le preguntó a Balduino directamente: «¿Cuánto tiempo crees que tienes?». Balduino no fingió no entender la pregunta. «Los médicos dicen meses. Yo digo que tengo el tiempo que Dios quiera darme, y rezo cada noche para que sea suficiente para ver el reino seguro». «¿Y crees que lo será?». Balduino fue silencioso por un largo momento. Luego dijo: «No, no lo será. Saladino es paciente. Yo me estoy muriendo. Mi heredera está enamorada de un idiota. Los varones se pelean entre ellos. Los refuerzos de Europa son insuficientes. No, conde Felipe, el reino no estará seguro. Pero tal vez, si jugamos bien nuestras cartas, podemos darle unos años más. Y a veces unos años son suficientes para que ocurra un milagro». Felipe asintió sobriamente. «¿Qué necesitas de mí?». «Necesito que lideres una expedición contra Saladino antes de que la tregua termine. Nada que rompa el tratado abiertamente, pero algo que le recuerde que todavía tenemos dientes. Y necesito que cuando yo muera seas una voz de razón en el consejo. Mi hermana escuchará a un conde de tu estatura más que a los varones locales». Era mucho pedir. Felipe había venido buscando gloria fácil, no involucrarse en las políticas bizantinas del reino de Jerusalén. Pero algo en Balduino, tal vez la dignidad con la que enfrentaba su deterioro, tal vez el recuerdo de Montgisard, lo convenció. «Tienes mi palabra», dijo Felipe. Era una pequeña victoria, pero para Balduino, en ese momento, las pequeñas victorias eran todo lo que podía esperar. El año 1180 llegó con malas noticias. La tregua oficialmente continuaba, pero era cada vez más una ficción. Reinaldo de Chatillon,
uno de los varones más agresivos del reino, había atacado una caravana musulmana que resultó incluir a la hermana de Saladino. Fue una provocación estúpida e innecesaria, exactamente el tipo de cosa que Balduino había tratado de evitar. Saladino exigió compensación. Balduino se la ofreció, incluso ofreciendo castigar a Reinaldo, pero ambos sabían que era solo teatro. La tregua estaba muerta en todo menos en nombre. La guerra regresaría pronto. Y esta vez no habría un milagro como Montgisard. Balduino convocó a su consejo por última vez en la primavera de 1180. Tuvo que ser llevado a la cámara del consejo en brazos, como un niño. Ya no podía ni siquiera sentarse sin apoyo. Sus ojos estaban tan nublados que apenas distinguía las siluetas de los presentes. Pero su voz, aunque débil, todavía llevaba la autoridad de un rey. Les dijo que la guerra era inevitable, que Saladino atacaría en cuanto la tregua expirara oficialmente, si no antes, que el reino necesitaba unidad más que nunca. Les suplicó, sí, el rey de Jerusalén, el héroe de Montgisard, les suplicó que pusieran así de sus diferencias y se prepararan para la tormenta que venía. Algunos lloraron al escucharlo, otros asintieron solemnemente. Todos prometieron hacer lo que pedía. Y todos, en sus corazones, sabían que en cuanto Balduino muriera, esas promesas se romperían como cristal. La última aparición pública de Balduino fue en la Pascua de ese año. Insistió en presidir la misa en la iglesia del Santo Sepulcro, el lugar más sagrado de la cristiandad. Tuvo que ser llevado en una litera especial, cubierto casi completamente para ocultar su deformidad. Pero cuando el patriarca elevó la hostia, Balduino hizo un esfuerzo sobrehumano para arrodillarse. Sus sirvientes lo ayudaron, sosteniéndolo mientras sus piernas inútiles se doblaban. Y allí, en el lugar donde según la tradición Cristo había resucitado, Balduino IV de Jerusalén, el rey leproso, el héroe de Montgisard, rezó por última vez en público. Los que estaban cerca dicen que murmuraba algo una y otra vez. No era el Padre Nuestro, no era el credo, era algo más personal, más desesperado. Era: un poco más de tiempo, Señor, solo un poco más de tiempo. Pero Dios, si estaba escuchando, tenía otros planes. Para el verano de 1180, Balduino ya no podía dejar su cama. La lepra había avanzado tanto que ya no era reconocible como humano. Era un bulto de carne supurante y vendajes, mantenido vivo solo por pura fuerza de voluntad. Los médicos le daban láudano para el dolor, pero él lo rechazaba la mayoría de las veces. Necesitaba mantener su mente clara, decía. Todavía tenía trabajo que hacer. Dictaba cartas desde su lecho de muerte. Instrucciones para los comandantes de las fortalezas, consejos para su hermana, advertencias sobre Saladino, súplicas a los reyes de Europa. Su escriba, el único además de sus sirvientes más cercanos que podía soportar estar en la habitación por el hedor, escribía mientras las lágrimas corrían por su rostro. Y entonces, una mañana de septiembre, Balduino pidió algo inusual. Pidió que le trajeran un espejo. Sus sirvientes dudaron. Hacía más de un año que Balduino no se veía a sí mismo. ¿Para qué querría hacerlo ahora, cuando la enfermedad había completado su obra destructiva? Pero el rey insistió, y le trajeron un espejo de plata pulida. Lo que Balduino vio en ese espejo nunca lo sabremos. Su rostro ya no tenía expresiones legibles, pero sostuvo el espejo por un largo rato, mirando lo que quedaba de sí mismo. Y luego, con voz clara, dijo: «Así es como luce la gloria». Balduino IV de Jerusalén murió el 16 de marzo del año 1185. Tenía 24 años. Había reinado durante 11 años, 8 de ellos mientras su cuerpo se descomponía lentamente. Y cuando finalmente exhaló su último aliento en esa habitación que olía a muerte y mirra, los que estaban presentes juraron que sonrió. No una mueca de dolor, no un espasmo involuntario, una sonrisa genuina, como si al final hubiera visto algo que le dio paz. Pero no nos adelantemos, porque los últimos 5 años de Balduino
desde que sostuviera ese espejo hasta su muerte, fueron quizás los más extraordinarios de todos. No por las batallas que ganó, sino por las que perdió. No por su fuerza, sino por su debilidad. No por su gloria, sino por su agonía interminable que se convirtió en la metáfora perfecta del reino que gobernaba. En el otoño de 1180, cuando quedó claro que Balduino ya no podía gobernar efectivamente desde su lecho de muerte, se tomó una decisión sin precedentes. Balduino abdicaría, pero no completamente. Permanecería como rey nominal, mientras su sobrino, Balduino V, un niño de apenas 5 años, sería coronado como correy. Era una solución absurda para un problema absurdo. Un rey moribundo y un rey niño, gobernando juntos, un reino al borde del colapso. La coronación del pequeño Balduino V fue un espectáculo grotesco. El Balduino mayor tuvo que ser llevado a la ceremonia en una litera cerrada, como si fuera un cadáver siendo transportado a su tumba. No podía sostener la corona para ponerla en la cabeza de su sobrino, así que el patriarca tuvo que hacerlo mientras el rey moribundo murmuraba su consentimiento desde detrás de las cortinas. El niño lloró durante toda la ceremonia, tal vez por el incienso, tal vez por el peso de la corona. O tal vez porque incluso a los 5 años podía sentir el peso de la maldición que estaba heredando. Los cronistas notaron que el pequeño rey tenía una marca extraña en el cuello. «Solo una mancha», dijeron los optimistas. Los pesimistas susurraban que era el primer signo de la lepra. El tiempo diría quién tenía razón. Mientras tanto, Saladino esperaba. La tregua había expirado oficialmente, pero el sultán no atacó inmediatamente. ¿Por qué habría de hacerlo? Cada día que pasaba, el reino de Jerusalén se debilitaba solo. Los varones peleaban sobre quién sería el regente del rey niño. Guy de Lusignan, el esposo de Sibila, maniobraba para tomar el poder. Reinaldo de Chatillon seguía provocando a los musulmanes con incursiones no autorizadas. Era un reino devorándose a sí mismo. Pero entonces, Reinaldo hizo algo tan estúpido, tan innecesariamente provocativo, que incluso Balduino desde su lecho de muerte se enfureció lo suficiente como para intentar levantarse. Reinaldo atacó una caravana de peregrinos musulmanes que iba a la Meca. No una caravana comercial, no un convoy militar. Peregrinos, mujeres, niños, ancianos, los masacró a todos y tomó su oro. Cuando Balduino se enteró, dicen que gritó tan fuerte que se escuchó en todo el palacio. No palabras coherentes, solo un aullido de rabia y desesperación. Luego tosió sangre durante 1 hora. Saladino ahora tenía la excusa perfecta. No era solo guerra, era guerra santa. Los cristianos habían atacado peregrinos inocentes. Habían violado las leyes más sagradas de la caballería y la religión. El mundo musulmán entero clamaba por venganza. Y Balduino, desde su cama, ya no podía hacer nada para detenerlo. El ejército que Saladino reunió esta vez hizo que el de Montgisart pareciera una partida de exploración. 40.000 hombres, algunos dicen 50.000, otros 60.000. Los números exactos no importan. Lo que importa es que era el ejército más grande que el mundo musulmán había reunido desde las primeras conquistas del Islam. Y esta vez Saladino no cometería errores. No habría dispersión para saquear. No habría confianza excesiva. No habría oportunidad para otra carga suicida cristiana. Este ejército marcharía como una unidad, golpearía como un martillo, y no se detendría hasta que el reino de Jerusalén fuera solo un mal recuerdo. Balduino, en lo que sería su último acto como rey efectivo, ordenó la movilización general. Cada hombre capaz de sostener una espada fue llamado. Los templarios abandonaron sus fortalezas. Los hospitalarios marcharon desde sus comandancias. Los varones reunieron a sus vasallos. Incluso los criminales fueron liberados de las prisiones a cambio de luchar. El ejército cristiano que se reunió sumaba tal vez 3.000 caballeros y 15.000 soldados de infantería. Menos de 20.000 hombres en total, contra 60.000. Las proporciones eran peores que en Montgisart, y esta vez no. Habría elemento sorpresa.
La batalla tuvo lugar el 4 de julio de 1187 en un lugar llamado Los Cuernos de Hattin. Balduino ya llevaba 2 años muerto para entonces, pero es importante contarla porque fue el final inevitable de la historia que comenzó en Montgisard. Fue el día en que el milagro se invirtió. Guy de Lusignan, que se había convertido en rey después de la muerte del pequeño Balduino V, quien efectivamente murió de lepra a los 8 años, lideró al ejército cristiano. Era todo lo que Balduino no había sido: indeciso, cobarde, fácilmente manipulable. Donde Balduino había cargado contra probabilidades imposibles y ganado, Guy dudó frente a probabilidades difíciles y perdió todo. Saladino los atrajo al desierto, lejos del agua. Los rodeó, los desgastó con ataques de arqueros. Y cuando los cristianos, muriendo de sed, desesperados, intentaron una carga final, el ejército musulmán los absorbió como el mar absorbe una piedra. Fue una masacre. La Vera Cruz, la misma que había brillado en Montgisard, fue capturada. Guy de Lusignan fue capturado. Reinaldo de Chatillon fue capturado y personalmente decapitado por Saladino. Los templarios y hospitalarios fueron ejecutados en masa, porque Saladino sabía que nunca se rendirían y siempre serían peligrosos. Jerusalén cayó 3 meses después. Saladino entró en la ciudad santa el 2 de octubre, exactamente 88 años después de que los primeros cruzados la tomaran. Pero aquí está la ironía. Saladino no masacró a la población cristiana como los cruzados habían masacrado a los musulmanes. Les permitió partir con sus posesiones, les dio salvoconductos, mostró la misericordia que ellos no habían mostrado. Algunos dicen que fue por su naturaleza noble, otros que fue cálculo político. Pero yo creo que fue algo más. Creo que Saladino recordaba Montgisard. Recordaba cómo un rey adolescente moribundo lo había humillado. Y ahora, con ese rey muerto y su reino conquistado, no necesitaba ser cruel. La historia ya le había dado su venganza. Pero volvamos a Balduino en sus últimos días. Porque aunque no vivió para ver la caída de su reino, la predijo con precisión aterradora. En el invierno de 1184, cuando ya era claro que le quedaban solo meses de vida, Balduino dictó una carta que nunca fue enviada. Fue encontrada entre sus papeles después de su muerte. Era para Saladino. Decía: al sultán de Egipto y Siria, Saladino el Magnífico, de Balduino, el que pronto no será nada. Sé que tomarás Jerusalén. Sé que destruirás lo que mis ancestros construyeron. Sé que mi reino morirá poco después que yo. Lo sé porque te conozco. Eres paciente donde yo fui impulsivo. Eres saludable donde yo estoy podrido. Tienes tiempo y yo no tengo ninguno. Pero quiero que sepas algo. En Montgisard, por un momento, fui más que mi enfermedad. Fui más que este cuerpo que se desintegra. Fui el instrumento de algo más grande que ambos. Llámalo Dios, llámalo destino, llámalo locura gloriosa. Por un día, un rey leproso y 500 hombres desesperados te derrotaron. Y aunque tomes Jerusalén, aunque borres mi reino del mapa, aunque mi nombre sea olvidado, ese día existió. Ese día fue real. Y ni todo tu poder ni toda tu gloria pueden cambiar ese hecho. Morirás viejo y victorioso. Yo moriré joven y derrotado, pero ambos moriremos. Y cuando estemos ante nuestros respectivos dioses, ambos tendremos que responder la misma pregunta: ¿valió la pena? Tú dirás que sí porque ganaste. Yo diré que sí porque luché. Y tal vez, en el gran esquema de la eternidad, ambas respuestas sean correctas. Que tu Alá te conceda la victoria que mi Cristo me negó. Pero que nunca olvides que una vez, solo una vez, un muchacho moribundo te hizo correr. La carta nunca fue enviada porque los consejeros de Balduino la consideraron impropia. Un rey cristiano no debía escribir con tal familiaridad a un infiel. Un rey no debía admitir la derrota antes de que ocurriera. Un rey no debía filosofar con el enemigo. Pero Balduino ya no era realmente un rey. Era un símbolo, un recordatorio viviente, si es que se le podía llamar viviente, de que toda gloria es temporal, de que toda victoria lleva las semillas de la derrota,
de que todos los reinos, sin importar cuán poderosos, eventualmente caen. Los últimos días fueron los peores. La lepra había destruido tanto tejido que los órganos de Balduino empezaron a fallar uno por uno. Los riñones primero, luego el hígado. El corazón seguía latiendo, obstinadamente, bombeando sangre envenenada a través de un cuerpo que ya no era funcional. El dolor era indescriptible. Los médicos finalmente convencieron a Balduino de tomar láudano, pero incluso eso apenas ayudaba. Gritaba a veces, no palabras, sino sonidos animales de agonía. Luego se disculpaba con sus cuidadores por molestarlos. Imagina eso. Un hombre en las garras de un sufrimiento inimaginable, pidiendo perdón por hacer ruido. El 15 de marzo, Balduino pidió confesión. El sacerdote que vino tuvo que acercarse mucho para escuchar los susurros del rey, soportando el hedor que habría hecho vomitar a un hombre más débil. Lo que Balduino confesó, nunca lo sabremos. Los secretos del confesionario son absolutos. Pero el sacerdote salió llorando y no paró durante horas. Esa noche, Balduino pidió que le leyeran los salmos. Específicamente el Salmo 22, el que comienza con Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las mismas palabras que Cristo supuestamente dijo en la cruz. Era apropiado. Balduino había llevado su propia cruz durante años. Al amanecer del 16 de marzo, Balduino despertó lúcido por primera vez en días. Pidió que abrieran las ventanas. Quería sentir el aire de Jerusalén una última vez. Quería oler la ciudad por la que había luchado, por la que había sufrido, por la que estaba muriendo. El viento que entró traía el olor del mercado de especias, el sonido de las campanas de las iglesias llamando a maitines, el canto del muecín desde el barrio musulmán. Jerusalén siempre había sido una ciudad de muchas voces, muchas fe. Esa mañana todas cantaban juntas, sin saberlo, el requiem de un rey. Balduino pidió que lo incorporaran para poder ver la ciudad. Sus sirvientes lo levantaron gentilmente, sosteniendo su cuerpo destrozado. Y allí, mirando hacia Jerusalén dorada en la luz del amanecer, Balduino IV exhaló por última vez. No hubo últimas palabras dramáticas. No hubo visiones celestiales. Solo un suspiro suave, como alguien dejando finalmente una carga demasiado pesada. Y luego silencio. El cuerpo fue preparado para el entierro, un proceso que tomó días porque había que envolverlo en tantas capas de lino y especias para contener el hedor. Fue enterrado en la iglesia del Santo Sepulcro, donde había rezado tantas veces por un milagro que nunca llegó. O tal vez sí llegó, solo que no de la forma que esperaba. El funeral fue grandioso. Vinieron nobles de todos los rincones del reino. Incluso algunos emisarios musulmanes presentaron sus respetos, porque aunque Balduino había sido su enemigo, había sido un enemigo honorable. Todos hablaron de Montgisard. Todos recordaron al joven rey cargando contra lo imposible. Nadie habló de los años de agonía que siguieron. La gloria es más fácil de recordar que el sufrimiento. Pero aquí está la verdad que los discursos fúnebres omitieron. Montgisard no salvó el reino de Jerusalén, solo retrasó su caída. La victoria que parecía un milagro fue en realidad una maldición. Le dio a los cristianos una falsa sensación de seguridad. Los convenció de que Dios estaba de su lado. Los hizo creer que la voluntad divina podía superar la realidad militar. Y Saladino, humillado pero no destruido, aprendió de su derrota. Nunca volvió a subestimar a los cristianos. Nunca volvió a permitir que su ejército se dispersara. Nunca volvió a darles la oportunidad de otra carga gloriosa. Montgisard lo hizo más fuerte, más cuidadoso, más letal. ¿Habría caído el reino de Jerusalén sin Montgisard? Probablemente. Los números simplemente no estaban del lado cristiano. Pero tal vez habría caído más lentamente. Tal vez habría habido una retirada negociada en lugar de una conquista total. Tal vez algunos enclaves cristianos habrían sobrevivido. Pero Montgisard cambió todo eso.
Convirtió el conflicto en algo personal para Saladino. Convirtió una guerra territorial en una guerra de honor. Y cuando el honor está en juego, no hay espacio para compromisos. Balduino murió creyendo que había cumplido con su deber. Había luchado contra lo imposible. Había ganado una victoria milagrosa. Había mantenido el reino unido durante su reinado, a pesar de su enfermedad, a pesar de las conspiraciones, a pesar de todo. No vivió para ver su obra deshecha. No vio a Guy de Lusignan desperdiciar el ejército del reino en Hattin. No vio a Saladino entrar en Jerusalén. No vio a los cristianos reducidos a un puñado de ciudades costeras, aferrándose desesperadamente a la existencia. Tal vez fue una misericordia, o tal vez fue la crueldad final. Morir con esperanza cuando no había ninguna. Los historiadores discuten el legado de Balduino IV. Algunos lo ven como un héroe trágico, el último gran rey de Jerusalén. Otros como un símbolo del fracaso inevitable de las cruzadas. Otros como una figura inspiradora que demostró que la voluntad humana puede triunfar sobre las limitaciones físicas. Pero aquí está lo que creo yo, después de contarte esta historia. Balduino IV fue todas esas cosas y ninguna de ellas. Fue simplemente un ser humano atrapado en circunstancias imposibles, haciendo lo mejor que podía con las cartas que le tocaron. Nació en un reino condenado, contrajo una enfermedad incurable, se enfrentó a un enemigo superior, y en lugar de rendirse, de aceptar su destino, decidió luchar. No porque pensara que podía ganar al final, sino porque luchar era mejor que no hacer nada. Montgisard no fue un milagro. Fue el resultado de valentía, desesperación y mucha suerte. Pero en un mundo donde los reinos se levantaban y caían como la marea, donde la vida era brutal y corta, donde la enfermedad y la guerra eran compañeras constantes, tal vez eso era lo más cercano a un milagro que se podía esperar. Saladino vivió otros 6 años después de conquistar Jerusalén. Murió de fiebre en Damasco en 1193, a los 55 años. En su lecho de muerte, dicen que mencionó Montgisard una última vez. Dijo: «Gané Jerusalén, pero Balduino ganó la inmortalidad». Tenía razón. Jerusalén ha cambiado de manos docenas de veces desde entonces. Ha sido cristiana, cristiana otra vez, musulmana otra vez. Hoy es disputada por 3 religiones y docenas de facciones. Nadie recuerda a todos los conquistadores. Nadie puede nombrar todos los reyes y sultanes y generales que han reclamado sus murallas. Pero todos recuerdan al rey leproso. Todos recuerdan al adolescente moribundo que cargó contra 26.000 enemigos con 500 hombres. Todos recuerdan Montgisard. ¿Por qué? ¿Por qué esta batalla, entre tantas otras más grandes, más decisivas, más importantes estratégicamente, captura nuestra imaginación? Creo que es porque Montgisard es la fantasía humana definitiva. Es David contra Goliat. Es el débil derrotando al fuerte. Es la prueba de que a veces, solo a veces, el universo se inclina del lado del desvalido. Pero también es un recordatorio de que las victorias milagrosas tienen un precio, que la gloria tiene un costo, que incluso los héroes más grandes terminan como Balduino, quebrados, sufriendo, muriendo lentamente, mientras el mundo que intentaron salvar se desmorona de todos modos. Y tal vez esa es la verdadera lección de Montgisard. No que los milagros suceden, sino que incluso cuando suceden no son suficientes. No que Dios interviene en los asuntos humanos, sino que incluso si lo hace, su ayuda es temporal. No que la voluntad puede superar cualquier obstáculo, sino que algunos obstáculos te destruyen incluso cuando los superas. Balduino IV ganó en Montgisard, y esa victoria lo definió, lo consumió, lo elevó y lo destruyó. Fue su momento más grande y el principio de su final más terrible. Fue prueba de que era más que su enfermedad y recordatorio de que su enfermedad siempre ganaría al final. Y esa, amigos míos, es la ironía más cruel de todas, que nuestros mayores triunfos contienen las semillas de nuestras mayores tragedias, que el momento en que tocamos la gloria es el momento en que empezamos a caer,
que todos somos, en cierto sentido, reyes leprosos, luchando batallas que no podemos ganar definitivamente, muriendo lentamente mientras pretendemos que la victoria significa algo. Montgisard sucedió. 500 hombres realmente derrotaron a 26.000. Un rey adolescente moribundo realmente humilló al comandante más grande de su era. Fue real, fue histórico, fue extraordinario, y no cambió absolutamente nada. El reino de Jerusalén cayó, los cruzados fueron expulsados. Saladino ganó, la lepra mató a Balduino. El tiempo borró casi todo excepto la memoria de un día imposible en el que lo imposible sucedió. Y tal vez eso es suficiente. Tal vez el punto no es cambiar el mundo. Tal vez el punto es simplemente demostrar que por un momento fuimos más grandes que nuestras limitaciones. Que por un día fuimos legendarios. Que por una batalla fuimos inmortales. Balduino IV murió a los 24 años, después de 11 años de reinado y toda una vida de sufrimiento. Pero en Montgisard, por 2 horas, fue invencible. Y en la gran contabilidad del universo, tal vez esas 2 horas valen más que los imperios que duran siglos, pero no dejan ninguna historia que valga la pena contar. Así que la próxima vez que enfrentes probabilidades imposibles, la próxima vez que el mundo parezca alineado en tu contra, la próxima vez que tu cuerpo o tu mente o tu espíritu parezcan a punto de romperse, recuerda a un rey leproso que no podía sostener las riendas de su caballo, pero que aún así cabalgó hacia la gloria. Recuerda que 500 hombres derrotaron a 26.000. Recuerda que a veces, solo a veces, lo imposible sucede. Y recuerda también que ganar una batalla no es ganar la guerra, que la gloria es efímera, que todos los reinos caen, que todos los reyes mueren, y que al final lo único que queda son las historias que contamos sobre los momentos en que fuimos más de lo que deberíamos haber sido. Esta es la historia de la batalla de Montgisard. Esta es la historia de cuando 500 caballeros aplastaron a 26.000 musulmanes. Esta es la historia de la batalla que salvó a Europa, aunque solo fuera por un momento. Y esta es la historia de Balduino IV, el rey leproso de Jerusalén, que ganó lo imposible y perdió todo lo demás.